Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy nos embarcamos en un viaje romántico, uno que promete derretir hasta el corazón más frío. Vamos a hablar de una historia que nos ha cautivado por completo, una historia que lleva por título Burak y Neslihan, su romance en París te robará el corazón. Sí, lo han oído bien, París. La ciudad del amor, el escenario perfecto para una historia de amor que, estoy segura, nos va a dejar suspirando. Si ustedes son amantes de las historias de amor, de los escenarios de ensueño y por supuesto, de estas dos personalidades tan fascinantes, entonces este vídeo es para ustedes. Antes de sumergirnos de lleno en esta aventura parisina, les recuerdo la importancia de ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí. Si aún no lo han hecho, denle clic, activen la campanita y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. No querrán quedarse fuera de estas historias. Hoy el foco de nuestra atención está en dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, especialmente en Turquía, y que han traspasado fronteras para conquistar corazones a nivel internacional, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Dos actores que, más allá de sus aclamadas actuaciones en producciones de fama mundial como Kara Sevda, han cultivado una conexión especial, una química que trasciende la pantalla y que, según nos sugiere este tentador título, ha florecido en la mágica ciudad de París. La idea de imaginar a estos dos talentosos artistas paseando por las calles empedradas, bajo la Torre Eiffel iluminada, compartiendo momentos íntimos en un café parisino, es algo que, francamente, nos llena de ilusión. ¿Cómo se desarrolló este romance? ¿Qué elementos de París hicieron de este capítulo de sus vidas algo tan especial? Vamos a desgranar un poco de lo mucho que se ha dicho y especulado sobre su historia. Para entender la magnitud de su conexión, primero debemos recordar la química explosiva que mostraron en Kara Sevda. Burak interpretando al apasionado y atormentado Kemal Soydere y Neslihan, como la enigmática y cautivadora Nihan Sezin, crearon una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Su complicidad en pantalla era tan palpable que era difícil creer que solo era actuación. Esa conexión, esa mirada que lo decía todo, ese entendimiento mutuo en cada escena, sentó las bases para que muchos de sus seguidores comenzaran a fantasear con la idea de que su relación podría ser algo más que profesional. Y aunque en ese momento aún no estaban juntos, esa energía fluyó de una manera tan pura que nos hizo desearles lo mejor, tanto en la ficción como en la vida real. Pero la vida real, a menudo, nos sorprende de maneras maravillosas. Y así fue como, después de compartir pantalla y robarnos el aliento con su amor ficticio, Burak y Neslihan comenzaron a compartir también la vida. Si bien es cierto que su relación se consolidó y se hizo pública después de Kara Sevda, el título que hoy nos ocupa nos transporta a un momento específico y especial, su romance en París. ¿Por qué París? Bueno, no hay mejor lugar para enamorarse, ¿verdad? París, con su aura de romanticismo, sus paisajes de postal, su arte y su gastronomía, es el epicentro del amor. Imaginen a Burak y Neslihan con la brisa parisina acariciando sus rostros, disfrutando de un paseo en bote por el Sena, o compartiendo un croissant recién horneado en un acogedor bistró. Es fácil dejarse llevar por la imaginación. Se dice que muchas de las escenas de Kara Sevda, que se desarrollan en el extranjero, especialmente aquellas que requerían un ambiente más íntimo y romántico, fueron filmadas en París. Y es precisamente durante estas filmaciones donde la conexión entre Burak y Neslihan, que ya era fuerte en el set, se profundizó. Los largos días de trabajo, las noches compartidas en la ciudad de la luz, la atmósfera mágica que París irradia, todo contribuyó a que su relación pasara de ser una mera amistad o una gran química actoral a algo mucho más profundo. Las fotografías que circularon en su momento, aunque pocas y a menudo discretas, mostraban a ambos disfrutando de la ciudad, riendo, compartiendo momentos que para muchos no eran solo de compañeros de trabajo. Pensemos en los detalles: una cena a la luz de las velas en Montmartre, un paseo nocturno por los Campos Elíseos, la vista desde la cima de la Torre Eiffel mientras brindan con champán. Estos escenarios por sí solos son capaces de inspirar el amor más puro. Y si a eso le sumamos la presencia de dos personas que ya se sentían atraídas, que se admiraban mutuamente y que compartían una experiencia profesional tan intensa, el resultado es, sin duda, un romance que robará el corazón. La forma en que se miraban, las sonrisas cómplices, la cercanía que proyectaban, todo alimentaba las esperanzas de sus fans de verlos juntos en la vida real. Este título, Burak y Neslihan, su romance en París te robará el CEO. Razón, no es solo una frase llamativa.
Es una invitación a soñar, a creer en el amor, a imaginar que las historias que vemos en la televisión pueden tener continuaciones maravillosas en la vida real. Es un recordatorio de que a veces, los escenarios más bellos pueden ser testigos de los comienzos de las historias de amor más inolvidables. La propia París, con su reputación de ciudad del amor, se convierte en un personaje más de esta narrativa, un cómplice silencioso que vio florecer una relación que hoy conocemos y admiramos. Es importante recordar que aunque la especulación y la admiración de los fans son parte del encanto de estas historias, la relación entre Burak y Neslihan se consolidó y se hizo pública de una manera madura y respetuosa. Ellos mismos han compartido a lo largo de los años su profundo afecto y admiración mutua, no solo como colegas sino como compañeros de vida. Y si bien no todos los detalles íntimos de su romance parisino han sido revelados públicamente, el simple hecho de que París haya sido un escenario clave en su historia es suficiente para que nuestros corazones se llenen de ternura y admiración. Además, es fascinante cómo la industria del entretenimiento a veces nos brinda estos finales felices, o más bien, continuaciones felices, que trascienden la ficción. Ver a actores que interpretaron a una pareja icónica, y que luego desarrollan una relación real, es algo que inspira y encanta a la vez. El público se siente parte de esa historia, y cuando ese romance se desarrolla en un lugar tan emblemático como París, la magia se multiplica. Es como si la vida misma estuviera escribiendo un guión digno de las mejores películas románticas. Burak Ozceğit, conocido por su carisma y su atractivo, y Neslihan Atagül, con su talento y su mirada profunda, son una combinación perfecta. Imaginar sus paseos por el Jardín de Luxemburgo compartiendo helados, o perdidos en la inmensidad del Museo del Louvre, admirando el arte juntos, nos permite visualizar un cuento de hadas moderno. París, con su elegancia discreta y su belleza eterna, se convierte en el telón de fondo ideal para una relación que para muchos representa la esencia del amor y la complicidad. Por supuesto, los detalles exactos de su romance parisino pueden ser parte de la esfera privada de Burak y Neslihan, y es importante respetar eso. Sin embargo, el título que nos ha inspirado hoy nos permite fantasear, nos invita a imaginar un capítulo hermoso en sus vidas, un capítulo que sin duda ha dejado una huella imborrable en sus corazones y en la memoria de sus fans. Es esa chispa, esa conexión especial que se percibe en cada entrevista, en cada fotografía que comparten, y que nos hace pensar que efectivamente su romance en París fue un momento mágico que robó y sigue robando nuestros corazones. En resumen, hoy hemos explorado la idea de un romance idílico entre Burak Ozceğit y Neslihan Atagül, centrándonos en la mágica ciudad de París como escenario de su conexión. Hemos recordado la química que compartieron en Kara Sevda, y cómo esa conexión, alimentada por la atmósfera romántica de París durante las filmaciones, se transformó en una relación real y admirada. Hemos visualizado momentos encantadores, desde paseos por el Sena hasta cenas a la luz de las velas, imaginando cómo París pudo haber sido el telón de fondo perfecto para su historia de amor. Es la combinación de talento, carisma, un escenario de ensueño y una conexión genuina lo que hace que esta historia, real o imaginada en sus detalles, resuene tan profundamente con nosotros. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este viaje romántico por París. Espero que hayan disfrutado de esta conversación y que se hayan contagiado un poco de la magia que rodea a Burak y Neslihan. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta historia. ¿Creen que París es realmente el lugar ideal para que nazcan romances? ¿Han tenido alguna experiencia romántica memorable en la Ciudad de la Luz? Déjenme sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber de ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, les ha hecho soñar o simplemente les ha sacado una sonrisa, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y familiares, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que nos robarán el corazón. Adiós.